Bien, entonces lo que teníamos era esto, ¿no? Nosotros cuando veíamos una página web, que era la que ustedes habíamos visto en las anteriores sesiones, era que teníamos algo visual como era lo anterior, ¿no? Algo como esto, caso formularios, un login, o una foto, ¿no? O te volvía unas páginas web que era lo que les habíamos mostrado. ¿Y eso cómo se come, ¿no? ¿Cómo está físicamente o al menos en la web? ¿Cómo lo visualizas? Eso lo ves en forma de justamente esa estructura, HTML. Ahora, ¿de qué está compuesto HTML? De ciertas partes, ¿no? Esa es la estructura básica. eh, y por estructura básica me refiero a estas cosas que están acá. Es un texto, digamos, HTML, ¿no? Tiene cierta forma de texto. eh, Estas características iniciales o para iniciar en general una web, ¿no? Tienes que crear esto que se llama tagging, ¿no? En este caso estoy creando una etiqueta que se llama HTML. eh, y así literalmente cuando creen, ya pueden crear una hoja de texto o otro lado. Lo crearían así, ¿no? Generarían esta etiqueta HTML. Y sobre eso recién podrían crear cierta estructura básica, ¿no? Eh, Dentro del head, ¿no? Dentro de esta etiqueta head, ustedes colocan información técnica del navegador, ¿no? Así como qué título va a tener el navegador, ¿no? Cuál es el nombre que va a visualizar en la parte superior de un navegador. ¿No? Y ahora, ¿qué es lo que va a contener en general la página web, ¿no? Esa cosa estática que les comentaba, el esqueleto. Esa parte se llama body, ¿no? El cuerpo. El cuerpo va a contener toda información, ya sea texto, imágenes, estructura, ¿no? De dónde se va a posicionar ciertas cosas o qué cosas. Y dentro de esa etiqueta body se especifica otras estructuras, ¿no? Y estas etiquetas se llaman div, ¿no? Ah, esta es muy conocida, que te genera, generalmente te dice la división o dónde vas a crear o dónde vas a posicionar tus objetos. En este caso estoy colocando un texto cualquiera que dice contenido que aparecerá en la página web. Y dentro de eso genero esto que es acá, que se llama P, viene de párrafo, ¿no? Y estoy escribiendo datos criollos dentro de esta etiqueta párrafo. Y fuera de esto estoy creando la etiqueta olas, ¿no? Que también justamente tiene forma de párrafo. Entonces, esas etiquetas que ven acá, ya sea HTML, head, que ahorita vamos a andar en cada una de ellas, body, div, p, tienen cierta estructura y si ya se han dado cuenta, tienen cierta jerarquía, ¿no? Esa jerarquía, ¿cómo se visualiza en HTML, ¿no? A nivel, sería de esta forma, ¿no? Nosotros tenemos datos criollos dentro de este etiqueta, digamos, p, div, body, dentro de g, dentro de HTML. Y esa estructura de esta manera, ¿no? Principalmente siempre es la que vas a tener como raíz, ¿no? Ese es donde se va a encapsular todo tu código de HTML. Luego arriba te vas a tener tu head, ¿no? Y luego vas a tener tu body, que era lo que les estaba comentando. Y este body va a contener dos cosas. Va a contener esto que eran las divisiones, los div, y va a contener también los párrafos, ¿no? Que si se han dado cuenta están al mismo nivel, ¿no? Ahora, estos párrafos están dentro de div, dentro de la división, dentro del tag div. Entonces, eso se va a visualizar de esta manera, ¿no? Y dentro de la división de párrafos se va a encontrar los datos, bueno, el texto que coloqué, que son datos criollos. O en el otro que se llama disfruta del conocimiento. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque cuando ustedes realizan o quieren acceder a una parte o elemento de HTML, ustedes tienen que especificar ciertamente cada uno de estos puntos, ¿no? Si ustedes quisieran acceder a todos los elementos que están dentro ¿no? de este elemento div,
Entonces ustedes van a tener que llegar hasta esta jerarquía, ¿no? Y extraer toda esta información que está acá al lado derecho. Ahora, si ustedes quisiesen no extraer todo eso, sino solamente ir sobre algún punto en específico, ¿no? Entonces tendrían que, digamos, si quieren solamente datos criollos, ¿no? Que sería el texto, entonces tienen que llegar hasta esta jerarquía que está acá, ¿no? Y extraer esta información específica. Para no dejar mucho suelto, digamos, esta información o la estructura de HTML, vamos un poco a la acción. Entonces vamos sobre una página web, ¿no? Esto en general lo pueden hacer en un blog de notas y luego lo pueden ver, pero en este caso voy a ir directamente a una página web. Y es sobre esa con la cual vamos a, digamos, inspeccionar o ver cómo podríamos hacer generar una página web desde cero, ¿no? Eh, entonces les muestro a continuación. Ya, está grande. ¿No? Este era Google, ¿no? Pero voy a eliminar toda la fuente de Google. ¿Cómo lo hago? Voy a inspeccionar, ¿no? Ya veían, o F12. Y todo esto que está acá voy a eliminarlo. ¿Ya? Voy a eliminarlo, voy a poner suprimir a todo. Ustedes cuando van a cada una de las secciones pueden colocar suprimir. Suprimir, suprimir, suprimir. Bueno, esto está por defecto. El HTML, es que es toda la capa, es lo que les comentaba que está que es lo que sí es la línea principal. Esta línea adicional arriba que dice doctype HTML te dice que lo que va a haber dentro de este navegador es HTML. Siempre está cuando crea una página web. Y lo siguiente es justamente la etiqueta HTML, ¿no? Entonces van a dar clic en editar como HTML. Entonces esto en general no lo necesitan, pero bueno, estos son, para ir explicándoles ya, son atributos, ¿no? Lo que dice acá a la derecha dentro de la etiqueta y dentro del este menor y mayor que está acá, es la etiqueta. En este caso estoy colocando la etiqueta HTML, que es la principal, y tiene esta sentencia, no sé si puedo agrandar, ahí está. Voy a agrandar esto y ya, parece que no lo puedo eliminar ya. Pero este sería un atributo de esta etiqueta HTML, ¿no? En general no lo necesito, bueno, tampoco esto, y para no confundirnos voy quitándolo. Entonces, eso es digamos, lo inicial, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran crear una página web, como es lo que estoy haciendo ahorita, esto sería como que un notepad y sobre esto estarían creando su primera página web. Entonces, para hacer un hola mundo, digamos que es lo básico, nosotros solamente necesitamos un cuerpo. Ahorita no voy a explicarle el head, que eso es algo que les había comentado dentro de la estructura básica, pero vamos a crear el tag eh, body, que es sobre donde se aloja todo el contenido digamos, del HTML. Entonces, así como abres la etiqueta body, tienes que cerrarla. Entonces la cierro, ¿no? De esta manera. Coloco menor y coloco un backslash, me parece. Entonces, sobre eso voy a tener esta estructura. Y para darle cierto formato, vamos a hacer un tab para que se entienda muy, digamos, la estructura. Sobre este body quiero construir solamente un título. Quiero hacer un título. Entonces, ¿cómo crearía un título que diga, digamos, datos criollos, que es el título? Podría crear, diría datos criollos. Y si salgo sobre el evento, va a aparecer acá al lado izquierdo datos criollos. Ah, genial, ¿no? Entonces, podría agrandarlo, digamos, para que se pueda ver mejor, ¿no? Dice datos criollos. Entonces, sobre eso voy a seguir editando. Voy a editar como HTML. Pucha. Lo malo es que ya se han dado cuenta que se lo queda un poco. Vamos a otra vez darle la estructura ya para que cuando se ha creado por defecto el head, pues que no lo había creado anteriormente. Pero el head determina solamente un poco de la estructura general de tu página web. Entonces, no vamos a hacer mucho sobre eso. Podríamos agregar el título, que eso está un poco condicionado digamos, primera página web, ¿no? Salgo sobre esto. Y si se han dado cuenta, acá al lado superior izquierdo dice primera página web.
¿no? En Head puedes especificar cosas que son del navegador que se va a mostrar de cara al cliente. Entonces, en ese caso, he colocado primera página web. Si quieran colocarlo otro, normal, pues, ¿no? Ahora, nosotros hemos colocado en Duro datos criollos sobre todo la página, sobre todo el cuerpo de mi página web. Pero ¿qué pasa si no lo quiero así? Quiero darle otro tipo de estructura. Para eso estaban las otras etiquetas que eran div, p, ¿no? Entonces vamos a crear esa misma estructura. Entonces sobre body, lo que voy a hacer es eliminar datos criollos, que era lo que tenía, y voy a crear este div, ¿no? Inicial que teníamos, ¿no? Vamos a cerrarlo. Sobre ese div yo había hecho dos cosas, ¿no? Había definido dos etiquetas más que eran párrafos. Vamos a cerrar la etiqueta, acuérdense siempre de cerrar. Y sobre eso había hecho datos criollos, los criollos, y lo otro que había hecho era escribir, me parece, bienvenidos al curso, algo así. Bienvenidos, sí. ¿Ya? Y además, fuera de este div que había creado, este tag div, este elemento div, había creado un párrafo, ¿no? Que decía hola, creo. Polis. ¿Ya? Entonces salgo y eso se va a visualizar acá. Entonces ya creas tu página web. Así. Pero estos, como le decía, este es cascarón, ¿no? Este sería lo que conoceríamos como el esqueleto, ¿no? Es lo que decíamos. Esto es un HTML básico. Y así es como se construyeron las iniciales páginas web, ¿no? Páginas estáticas, donde solamente hay HTML. Pues más adelante se creó JavaScript y lo integraron dentro de las plataformas de páginas web. Y esto que le llamamos como JavaScript es lo que ustedes ven cuando hacen llamadas de una página web como es Google y demás, que más le dan funcionalidad a la web, ¿no? Tienden a ser dinámicas, ¿no? Para que haga movimientos de repente, si eso es lo que agregarías. Pero no es el core ahorita de lo que estamos explicando, pero así, digamos, crearían una vista de HTML. Ahora, como les comentaba, había ciertas cosas que tienen estos tags, como es body y demás, que son los atributos. ¿Qué son los atributos? Son cosas, como dice su nombre, atributos de cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué pasa si yo les había hecho un zoom a la página de 100, creo? Uno de los atributos que siempre agregan en una página web son los estilos, ¿no? El CSS. Entonces, ¿cómo agrego CSS a la página? A la página o a ciertos elementos. Digamos, si datos criollos no, yo no quiero que sea tan chiquito así como está en mi página 100%, entonces yo quisiera aumentarle el tamaño. Entonces, para eso tengo que modificar un atributo de la etiqueta P, ¿no? En mi etiqueta de párrafo. Entonces la voy a editar como HTML y voy a agregar un atributo adicional a esto, que ya no me acuerdo cómo era, creo que es style. Ajá. Y creo que colocas igual y tienes que especificar en dobles comillas el estilo que tú deseas. Entonces, ahorita creo que lo voy a colgar font size. Y no me acuerdo si era así, ¿ya? Ese tipo no codeo CSS. Y voy a agregarle, no sé, pues, 60 píxeles. Entonces, así lo coloco. Y en teoría debería funcionar. En este caso no funcionó. Estoy triste, chicos. Entonces, font size no me lo está reconociendo. No me acuerdo si era así. Voy a ver si... Ahorita no les había explicado, pero acá, o la web en general los navegadores, cuando abren esta parte de inspección, te permite también hacerlo no de esta manera, no de manera manual, sino lo puedes agregar instintivamente justamente en el atributo de estilos, agregar estos atributos o propiedades del estilo, del atributo estilo. Entonces, creo que acá, ahí está. Debe ser con un guión. Entonces vamos a cambiarle a esto. Es font size. Entonces así. Entonces, ahora, ¿no? ¿Vieron que se ha agrandado? Entonces yo no he tenido que hacer zoom y se ha agrandado. Entonces lo que he hecho es agregar el atributo estilo y este atributo estilo lo tienen todos los elementos de HTML, ¿no? Lo tiene div, lo tiene el otro div y demás. Entonces si yo quisiera modificar los elementos todos los elementos dentro de este div, ¿no? Y no solamente este párrafo, este estilo, ay, lo eliminé, chicos, eliminé. Vamos a crear dos veces estilo, ¿eh? Este bienvenido. Con control V, control C puedo hacerlo. Entonces, eh,
Control Shift. Ya. Dentro de esto, lo que voy a hacer es lo mismo que había hecho anteriormente. Vamos a editar como HTML. Vamos a crear este div que había hecho antes. Ver los párrafos que les comentaba. Y voy a hacer algo un poco más loco. Voy a crear A, crear el B. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero agregarle estilo a todos estos elementos, ¿no? No solamente a uno, sino a todos. Entonces, yo cambiaría el estilo no en uno, sino lo cambiaría a nivel de, digamos, de la jerarquía superior. Entonces, sobre esa jerarquía voy a agregarle ese atributo estilos y agregaría, como les comentaba, esa propiedad que se llama font size. Y lo voy a agregar 60 píxeles. Entonces salgo y ya he agregado todos los elementos dentro de esto. Entonces funciona a nivel jerarquía. Lo que aplicas arriba va a aplicarse para lo de abajo. Eh, Entonces, estos atributos te va a servir a especificar ciertas cosas específicas de cada uno de los elementos. Ahora, para ahondar más en atributos, vamos a ir a la clase. Entonces, para que puedan ver a qué me refiero con atributos y para qué te van a servir, porque de eso va a depender qué es lo que quieres acceder a una página web. Todas las páginas web tienen estos elementos y esos elementos tienen atributos. Entonces, eh, ¿cómo puedes visualizar esos atributos en una página web? Siguiendo este esquema que les voy a mostrar ahora, ¿no? Los tags o etiquetas son esto que les comentaba, ¿no? Que va a haber un nombre de etiqueta seguido de este menor, ¿no? Y va a estar encerrado entre un mayor, ¿no? Y estas etiquetas pueden ser HTML, div, AP u otras que pueden crear etiquetas ya, para los que hacen desarrollo web. Pero a nosotros nos importan solamente los nombres porque cuando vamos a hacer inspección vamos a ver cuáles son los nombres de aquellas cosas que nosotros queremos scrapear. Y como les decía, todas las etiquetas, como cuando se abren, se cierran, ¿no? De esta manera. Y tienen el mismo nombre al finalizar. Ahora, este elemento tiene un nombre de atributo. Como les decía, ya les había mostrado el atributo estilo, style, que lo tienen todos los elementos. Eh, pero hay otros atributos específicos de cada una de las etiquetas. Eh, y esos atributos los especificas, ¿no? Con el nombre. ¿Se acuerdan que les estaba mostrando estilos? Style lo colocan. Y luego colocarían un igual y entre dos comillas colocan la información de cada uno de los atributos. Ahora, el atributo estilo que les había mostrado anteriormente tenían propiedades, ¿no? Y que se colocaban internamente dentro de estos dos comillas. Y el elemento que va a ser modificado en base a estos atributos va a ser todo lo que está acá adentro, ¿no? Entre estas dos, ¿no? Entre el haber definido la etiqueta y cerrado la etiqueta. Entonces, esto, ¿cómo se ve en un div, ¿no? El tag div o el elemento div, ¿no? El elemento div sería así, ¿no? Lo abres y lo cierras. Y acá estoy colocando dos atributos que también los tienen todos. Entonces, este atributo ID especifica el ID único. Y con ID me refiero a identificador único. O sea, si tú le colocas un ID o el atributo ID a un elemento, ese elemento no, o el nombre de este identificador que tú le coloques al atributo ID es único entre todos. No puedes definir dos elementos con el mismo ID, digamos. Y además de eso, hay otro atributo que es bastante utilizado que es el class, ¿no? Eh, en el atributo class, ustedes pueden definir clases. Y con clases me refiero a elementos que van a poseer cierta información. Cierta información y ciertos atributos. Si una clase, digamos, es la clase de repente clase A, clase B, clase uno, clase 2, clase 3, especifica ciertas características que van a tener todos los elementos de esta clase. Entonces, a comparación del ID, acá tú puedes especificar de repente un valor como que uno o no sé, n de uno. Y ese nombre que ustedes le están dando al ID es único, no lo pueden repetir. Ahora, en el caso de clases, ustedes sí pueden repetir
el nombre de la clase que ustedes quieran colocarlo. De repente clase 1 acá y de repente tienes otro div abajo y ustedes podrían crear o adicionar a este div la clase 1, ¿no? Eh, pero no solamente recibe una clase, puede recibir múltiples clases, ¿no? Solamente especificando un espacio en la clase o dentro de estas dos comillas. Ahorita vamos a ver un poco eso para que lo puedan entender mejor, pero sepan que el atributo ID y class te permite, ¿no?, agregarle estos valores. En el caso de ID, el valor es identificador único del elemento y a la clase puedes agregarle múltiples clases al elemento. Ahora, hay otro elemento que es muy usado también, que es el elemento A, que contiene, o el tag A, que te permite contener hipervínculos. Hipervínculos o redireccionamientos a páginas web. Entonces, en este caso estoy creando un elemento A con la ruta de mi canal. eh, y si ustedes dan clic a este, digamos, a este elemento en la página web, les va a redireccionar a un link, ¿no? Y esto está bastante enlazado a lo que les comentaba en la primera sesión, que son los data crawlers. Los data crawlers lo que hacen es buscar una página, busca esta link, entra este link y en ese link vuelve a buscar elementos de la clase A, tag, ¿no? Busca links y links y links y links y así crea toda una maraña de enlaces y grafos entre rutas. Entonces lo que hace es indexarlo. Y es bastante utilizado porque cuando hacen scrapping usualmente quieren de repente extraer información de algunos links y ver en esos links de repente hay una asociación. Acuérdense que cuando ustedes dan clic acá, hacen un método get, fácil en vez que esté en la ruta de mi canal, fácil está la ruta de una imagen o ruta de un PDF, que es algo que ustedes van a querer extraer. Entonces, usualmente es algo que buscan o en general buscamos para extraer cierta información de nuestro interés, ¿no? Y el atributo href es algo particular del elemento A, pero también se podría incluir en otros elementos, pero siempre se especifica en general a los elementos tipo A. Y href justamente es el hipervínculo que ustedes van a agregar o redireccionar. Genial. Ahora, antes de pasar a esto, vamos a ir un poco a hacerlo en vivo en lo que habíamos mostrado anteriormente. Vamos a hacerlo en la página que estábamos creando. Entonces, acá tenemos una página. ¿Qué pasa si a este A, en vez de, ¿no?, que diga datos criollos, y en vez que sea un párrafo, quiero que sea un elemento A. Quiero que sea un elemento A. Ahora, este elemento A quiero que reciba el href. Quiero que reciba http. Voy a ver si lo tengo acá. http YouTube, YouTube, datos criollos. Entonces vamos a ir sobre eso. Vamos a editar esto. Y ahí está, datos criollos. Entonces, si se dan cuenta, cuando ustedes colocan un elemento de tipo A, lo que se crea es algo así de esta manera, ¿no? Se crea un elemento que tiene el nombre de datos criollos, pero referencia a un link. Ese link no se muestra, pero lo muestra de esta manera, ¿no? Un elemento con, lo subraya, y cuando ustedes dan clic ahí, lo que hace es redireccionarles al link que ustedes habían colocado anteriormente. Entonces, con eso, digamos, esa sería la explicación de cómo pueden utilizar, digamos, el tag de la. Genial, chicos. Entonces, hasta eso, vamos bien. La siguiente clase les mostraría un poco de lo que habíamos hecho un preliminar de los selectores con XPath, ¿no? Cómo acceder a estos elementos mediante XPath.